características anatómicas y situación de los diferentes tipos, ¿sí?, de músculos y los diferentes tipos de músculos y presentes en el cuerpo del animal. Hay que disecar e identificar los músculos y sus anexos situados en lo que es el tronco y los miembros locomotores. Bien. Entonces, en este caso, ¿de qué vamos a hablar del músculo? ¿O qué vamos a ver de miología? Pues la miología tal cual es la carne, ¿no? Es lo que nosotros nos comemos, ¿no? En los taquitos, en las carnes asadas, todo eso, pues eso es lo que es la miología, ¿sí? Entonces aquí en este caso vamos a notar que lo que son las células, ¿sí?, del músculo, ¿sí?, del músculo, van a ser células del mesodermo, ¿sí?, que se van a diferenciar en lo que son los somitos, ¿sí?, somitos, S-O-M-I-T-O-S, somitos, los cuales van a tener la capacidad de contraerse y por lo tanto transformar la energía química, ¿sí?, en mecánica o térmica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se hace ese cambio de energías? ¿Sí? ¿De dónde obtenemos la energía química? En este caso, la energía química, pues la vamos a obtener de lo que son los alimentos, ¿no? Proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, todo eso. Entonces, al momento en que nosotros nos estamos comiendo una torta de milanesa, ¿sí?, al momento de que nosotros la estamos digiriendo, ¿sí?, se empieza a transformar en energía química que va a ser guardada o resguardada por cierto punto en lo que es el organismo para cuando se necesite, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a suponer ya se comieron su tortota de milanesa y una hora después, ya que hicieron digestión, se ponen a hacer ejercicio, ¿sí? Entonces están requiriendo de esa torta de milanesa para que pueda haber una energía mecánica, ¿sí? Permítanme tantito.
Ya regresé, muchachos, perdón. Entonces les decía, se comieron su torta, ¿sí? Pueden hacer ejercicio, entonces ese ejercicio necesita recursos, ¿no? O sea, fuerza mecánica que se va a aplicar para poder desplazarnos. Entonces, ¿de dónde lo van a tomar? Pues de la alimentación que tuvimos, ¿no? De la torta. Entonces, de ahí vamos a transformar esa energía química a energía mecánica, ¿sí? Al momento en que nosotros empezamos a correr, no sé, hagan de cuenta que empezamos a correr en diciembre, cuando hace más frío, ¿sí? Salimos de casa ya y qué frío está haciendo, pero empezamos a hacer ejercicio, ¿sí? Y esa misma energía mecánica también se va a transformar en energía térmica, ¿sí? Entonces ahí es cuando nuestro cuerpo empieza a generar calor, ¿sí? Y llega un momento en el que ya estamos tan ejercitados que decimos, ah, ya no, ya no tengo frío, ¿sí? ¿Vale? Entonces aquí vamos a ver los tipos de fibras musculares que vamos a encontrar dentro de lo que es el cuerpo, el organismo, ¿sí? Vamos a encontrar que hay tres tipos celulares, ¿sí? Lo que es la célula muscular cardíaca, ¿sí? La célula muscular esquelética y la célula muscular lisa, ¿sí? O sea, aquí en este caso pues, son los tres tipos de musculatura que vamos que vamos a encontrar en el cuerpo, ¿sí? Digo, aquí en este caso el tejido muscular liso pues va a tener una función, una contracción, ¿sí? A lo que es nivel de órganos internos, todo lo que son vísceras, ¿sí? Va a envolver a lo que son los canales excretores de las glándulas y va a formar parte de las paredes de los vasos sanguíneos y linfáticos también, ¿sí? Y el tejido muscular estriado o el esquelético también llamado, ¿sí? Lo vamos a subdividir, les digo, en esquelético y en muscular, ¿sí? Aquí en este caso pues ya vamos a ver más adelante cuáles son las especificaciones de cada una de las musculaturas, pero aquí en este curso ahorita lo que más nos va a interesar va a ser la célula muscular esquelética, ¿vale? Entonces aquí en este caso les digo lo que es la célula muscular, la esquelética sí, la esquelética va a representar lo que es la parte activa de todo lo que es el aparato locomotor, es la que nos va a permitir dar los movimientos, ¿sí? La que nos va a permitir desplazarnos a voluntad, porque en este caso lo que es la musculatura lisa, esa es involuntaria, ahí no podemos tener nosotros forma de decirle, no, ¿sabes qué? Al corazón, por ejemplo, ¿sabes qué? No vas a latir. O a los pulmones, ahora no se contraigan en la respiración. Entonces, ese tipo de musculatura, pues nosotros no las podemos, no las regimos, ¿sí? Entonces, les digo, la musculatura esquelética va a estar irrigada y se encuentra inervada por todo lo que son los nervios cerebroespinales, tanto sensitivos como motores, ¿sí? Y algunos otros autónomos, ¿sí? Desde el punto de vista vegetativo. Ahí en el cuadro del vegetativo vamos a encontrar lo que son los simpáticos, los parasimpáticos, que ya después veremos cuando entremos al sistema nervioso, ¿sí? Y aquí en este caso vamos a ver que el sinergismo fisiológico, ¿sí? De todas esas células nos van a componer una unidad funcional indivisible, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo que les he dicho, es difícil que aunque estemos viendo sistemáticamente el organismo, es difícil separarlo uno de otro, ¿vale? Yo les digo, aquí en este caso, el músculo es ayudado por son envolturas conjuntivas, ¿sí? O lo que son, perdón, o lo que son las fascias, ¿sí? A esas fascias también las vamos a conocer como aponeurosis, ¿sí? Vamos a tener también lo que son las vainas tendinosas y algunas bolsas sinoviales, ¿sí? En este caso, pues el músculo esquelético lo que va a hacer es que nos va a proveer fuerza, ¿sí? Para lo que es el movimiento, porque pues, todos los movimientos requieren de energía, requieren de fuerza. Pues, mientras más desarrollado esté el músculo, mucho mayor va a ser la fuerza que se le va a aplicar, ¿vale? En este caso, pues el músculo siempre se va a insertar a lo que es puede insertarse, perdón, a lo que es un cartílago o un hueso,
y eso es lo que nos va a permitir el movimiento. Si se acuerdan, cuando veíamos osteología, hablábamos de los huesos largos, por ejemplo, que son lo que son las palancas, ¿sí? Y veíamos la diferencia entre ligamentos y tendones, ¿sí? En este caso, esos en conjunto con lo que es el músculo, pues nos van a permitir el movimiento, ¿vale? Aparte también en este caso, todo lo que es el músculo es un soporte, ¿sí? Por así decirlo, porque es parte del peso corporal y va a participar en lo que es la formación de paredes, como por ejemplo la del tórax y la del abdomen, ¿sí? Que como se ve ahí en el ejemplo, tanto tórax como abdomen van a estar relacionados al momento de lo que es la respiración, ¿sí? Y la respiración pues obviamente se va a ayudar mediante lo que es la contracción y relajación de los mismos músculos, ¿vale? Entonces les digo, aquí en este caso vamos a ver parte de lo que es desarrollo, degeneración, regeneración y adaptación de las fibras musculares, ¿sí? Aquí en este caso pues vemos del lado izquierdo, vemos una fibra muscular, ¿sí? Y del otro lado pues vemos ahí un cuate que está medio mamado, porque nada más la mitad está mamada, la otra mitad no, ¿sí? En este caso pues ¿a qué hace referencia? A que las células musculares, ¿sí? Se van a iniciar diferenciándose de células primitivas mesenquimatosas, ¿sí? Que pasan de ser premioblastos a ser mioblastos contráctiles, ¿sí? Y estos en su interior van a contener lo que es la miosina y la actina, ¿sí? Estamos viendo ahí las que se están moviendo, ¿sí? Y estas van a ser las responsables de la contracción, ¿sí? De lo que vienen siendo los músculos. Ahora, la fortaleza de un músculo va a depender del desarrollo que tiene ese mismo músculo. Y esto obviamente va a depender del entrenamiento, ¿vale? Aquí en este caso, si suprimimos lo que son los movimientos o interrumpimos la inervación de algún músculo, ¿sí? Este músculo lo que va a suceder es que se va a atrofiar. Pero si al contrario estamos entrenando continuamente ese músculo, pues ese músculo va a sufrir una hipertrofia, ¿sí? Una hipertrofia fisiológica. Aquí vamos, por ejemplo. Bien. Por ejemplo, hablando de fortalezas de músculos, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una gallina y una paloma. Ambas son aves, ¿sí? Pero su función zootécnica es muy diferente, ¿sí? Aquí en este caso una es un ave que vuela, ¿sí? Y la otra pues no vuela, nada más medio que planea, ¿sí? Entonces si nosotros hiciéramos una disección, ¿sí? de una gallina y de una paloma, ¿dónde notaríamos la diferencia a nivel muscular? A nivel de lo que es la pechuga, por ejemplo, ¿sí? Aquí en este caso, por ejemplo, la pechuga de una gallina, como la que nos comemos en casa, si se fijan normalmente es blanca, por así decirlo, ¿sí? O sea, su coloración es rosita, es medio amarillenta, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de una paloma, ¿sí? Esa pechuga, ¿sí? Va a estar mucho más desarrollada y va a estar mucho más irrigada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso la paloma, pues sí utiliza ese músculo, vamos, sí lo ha entrenado, sí, lo ha entrenado y por eso hay una hipertrofia y por eso hay mayor cantidad de irrigación, ¿sí? Para que ese músculo pueda hacer su trabajo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, vemos este cuate, que les digo, está medio mamado, ¿sí? Algunos de ustedes en algún determinado momento a lo mejor se fracturó un brazo, ¿sí? Volvemos al ejemplo de la fractura, ¿sí? Trajeron el yeso que les gusta un mes, ¿sí? Entonces, normalmente cuando les quitaron ese yeso, ¿cómo tenían ese brazo a comparación del otro? Lo tenían flaquito, flaquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tuvieron, interrumpieron el movimiento, hubo una supresión de movimientos para ese músculo,
¿sí? Entonces se empezó a atrofiar. Entonces, ¿qué es lo que les dieron? A lo mejor les dieron una pelotita, ¿sí? Y mira, con esta pelotita la vas a apretar todos los días para que regrese tu tono muscular. Y ahí están con la chingada pelotita apretándola, ¿sí? Hasta que el brazo nuevamente volvió a tomar su forma, por así decirlo, ¿sí? Igual, si a ustedes les gusta lo que es el fisicoculturismo, ustedes saben que mientras más entrenen, más crecimiento va a haber, ¿sí? De músculo. ¿Por qué? Porque el momento en que ustedes están haciendo ejercicio, ¿sí? Hay ruptura de fibras, ¿sí? Y esa ruptura de fibras lo que va a hacer es que nos va a permitir que haya formación de nuevas fibras, ¿sí? Y de mayor tamaño. Entonces, así es como crecemos muscularmente, ¿sí? Entonces, mediante lo que es el ejercicio, pues les digo, va a haber una hipertrofia. Si en algún determinado momento, por ejemplo, quien conozca a alguna persona que esté en silla de ruedas, ¿sí? Vean, por ejemplo, sus piernas, ¿sí? Sus piernas están flaquitas, flaquitas, flaquitas. ¿Por qué? Porque aquí en este caso hubo una interrupción de la inervación, ¿sí? Entonces, al haber una interrupción de la inervación, pues ya no va a haber movimiento, porque ya no hay modo de decirle a las piernas, a ver, vamos a correr, vamos a caminar. Entonces el tono muscular se pierde, ¿sí? Se pierde y únicamente queda pues, lo más básico, por así decirlo, para mantener en este caso a lo que es el hueso, ¿sí? Porque el hueso, pues a pesar de que no hay fibras musculares, el hueso todavía sigue funcionando, ¿vale? Nos vamos a la nota. Entonces les digo, aquí vamos a ver lo que es la estructura del músculo tal cual, ¿sí? Les digo sobre todo lo que es el esquelético, que es el que hay mayor tamaño en el organismo, ¿sí? En este caso el músculo va a presentar lo que es un vientre, ¿sí? El cual es capaz de contraerse y de relajarse, y los tendones de origen y de inserción, ¿sí? Que son capaces de transmitir, perdón, lo que son las fuerzas. Entonces vemos aquí en el diagrama del lado izquierdo, vemos partes de un músculo. Tendón de origen, extremidad del músculo que está fija durante la contracción, ¿sí? El vientre muscular, parte carnosa del músculo que presenta las fibras musculares. Tendón de inserción, extremidad del músculo que tiene movilidad durante la contracción, ¿sí? Entonces les digo, ya luego vemos cuáles son esos tendones. Entonces nos vamos acá a la otra imagen del lado izquierdo, ¿sí? Vemos el hueso, vemos un tendón, vemos tal cual todo lo que es el músculo, ¿sí? Y aquí vemos todas las fibras que nos están conformando el músculo, ¿sí? Envueltas en capas, envueltas en grupos, ¿sí? Entonces vamos a tener, yéndonos de afuera hacia adentro, tenemos el músculo por completo. Vamos a ver que el músculo por completo está cubierto de lo que es el epimicio, ¿sí? ¿Qué es el epimicio? Todos hemos ido a la carnicería, ¿sí? Y todos hemos visto los trozos de carne en el refrigerador, ¿sí? Y hemos visto sobre la carne, o sea, el pedazo de carne, la parte que se seca, por así decirlo, por a causa de la refrigeración, ¿sí? Bueno, pues esa primera parte que se reseca por causas de refrigeración es el epimicio, ¿sí? Si nosotros agarramos y de ese trozo de carne, le decimos, ¿sabes qué? Quiero unos bisteces. Ah, sí, ahorita le saco unos bisteces de aquí. Entonces, cuando van haciendo los cortes, ¿sí? De los bisteces, si han tenido la curiosidad y si no al rato que vayan a comprar carne a la carnicería, se fijan, ¿sí? Cuando empiezan a hacer el corte de ese músculo y empiezan a hacerle sus bisteces, empezamos a ver todo lo que es la parte interna del músculo, ¿sí? Empezamos a ver parte de lo que es el perimicio, ¿sí? Que es el que nos va a envolver a determinada conjunto de fibras musculares, ¿sí? O de fascículos, por así decirlo, sí, de fascículos, ¿sí? Y todos esos fascículos pues van a ser obviamente una parte de. Ahora, ya les digo, al estar haciendo los bisteces, si tomáramos ese fascículo y lo sacáramos, ¿sí? Encontraríamos lo que es la fibra muscular. Y esa fibra muscular, al igual que todo, va a estar envuelta por lo que es el endomisio, ¿sí? La va a estar recubriendo.
Y de ahí podemos sacar otra fibra, y de ahí podemos sacar otra fibra, y otra fibra, y otra fibra, ¿sí? Aquí en este caso, pues a todos les ha tocado hacer, que su mamá les va a hacer tinga, o les va a hacer, no sé, carne deshebrada, yo qué sé. Órale, ayúdame a deshebrar la carne, ¿sí? Ya están, deshebrando la carne. Pum, pum, pum. Y si se han fijado, de repente ya cuando llevan mucho, haciendo eso, van a empezar a ver como que la carne tiene como pelitos, ¿sí? Cada que la están deshebrando, pelitos muy finitos, finitos, finitos. Bueno, pues son parte de las fibras musculares. Y dentro de esos pelitos finitititos que están viendo ahí ustedes, todavía todavía hay más, ¿sí? Obviamente ya a partir de ahí ya no vamos a alcanzar a ver porque son estructuras microscópicas, ¿sí? Ahí ocuparíamos lo que es ¿cómo se llama? Ocuparíamos un microscopio electrónico, ¿sí? Para poder ver ese tipo de estructuras, que ya hasta cierto punto es difícil. Les digo, hagan de cuenta que estamos haciendo carne deshebrada, estamos deshebrando, y estamos ya con esos pelitos chiquitititos que encontramos, ¿sí? Les digo, ahí ya podemos hablar de que es una fibra, ¿sí? Y ahí si tuviéramos el microscopio, ¿sí? Y pusiéramos esas fibritas que estamos sacando, empezaríamos a notar la agrupación de las estriaciones que tiene el músculo estriado o músculo esquelético, ¿sí? Entonces aquí en este caso, ya que estamos viendo eso, también podemos ver la agrupación, si es que tenemos un buen microscopio electrónico, ¿sí? Podemos ver la agrupación de los filamentos de actina y miosina, que sería la foto de abajo, ¿sí? Tenemos la fibra tal cual, ¿sí? Podemos ver los núcleos de esa fibra, y todavía dentro de esa fibra podemos ver todo lo que es el sarcolema, mitocondrias, los filamentos, los miofilamentos, ¿sí? Y dentro de eso todavía las miofibrillas, y dentro de esas miofibrillas todavía lo que son las líneas Z, las bandas, ¿sí? Y de ahí todavía podemos ver otro bonche de cosas, ¿sí? Como lo que es todo lo que es el sarcómero, ¿sí? Lo que son las líneas Z, los filamentos, ¿sí? Ya si estuviera muy, muy, muy chingón el microscopio, alcanzaríamos a ver lo que es la miosina, la actina, ¿sí? Que son las encargadas, les digo, de lo que es la articulación, la contracción y la relajación de la fibra muscular, ¿sí? Y aquí pues obviamente estamos viendo un corte de carne, ¿sí? Aquí en este caso todo lo que es la musculatura o partes de la musculatura, vamos a encontrar que está envuelta, ¿sí? Por tejido adiposo. ¿Alguien sabe cómo se le llama al tejido adiposo dentro de un corte de carne? Es mármol. ¿Es qué? Marmoleo. Es el marmoleo, ¿sí? Aquí en este caso, este tipo de grasa, si ustedes se han fijado, los cortes de carne, los más chingones, por así decirlo, todos tienen el marmoleo, ¿sí? Y aquí lo interesante de eso es que esa grasa que está ahí adentro es mucho mejor que toda la otra grasa, toda la grasa subcutánea, ¿sí? ¿Por qué? Vámonos a unas clases de cocina, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes van a hacer una carne asada, ¿sí? Y piden un corte de carne, ¿sí? Mientras más marmoleado esté, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la carne va a quedar más jugosa, ¿sí? A que si la piden, a que pidan un corte de carne sin nada de marmoleo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una fea costumbre de que vamos a comprar bisteces, ¿sí? Y de repente le decimos, no, pero quítamele el gordito, ¿sí? Cuando ese gordito que le están quitando, realmente es lo que va a mantener o es lo que le va a dar la jugosidad a la carne, ¿sí? Por ejemplo, si nos fuéramos a Argentina, ¿sí? Todos los cortes de carne argentina,
todos los cortes de carne argentinos, todos llevan grasa, ¿sí? No hay ningún corte argentino que no lleve grasa, ¿sí? Entonces, en este caso es eso. Sí, obviamente no les digo, comen, échense una cubeta de 19 litros de grasa, porque tampoco es la de ahí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este tipo de grasa es mucho más nutritiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos grasa en el organismo. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo lo que son las funciones endocrinas, ¿sí? Todo lo que son las hormonas necesitan de grasa para poder funcionar, ¿sí? Pero les digo, aquí es muy diferente este tipo de grasa a la grasa que hay subcutánea, ¿sí? La grasa subcutánea es un poquito más, pues, ¿cómo les diré? Más nociva, por así decirlo, ¿sí? Porque no es lo recomendable, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Profe, una duda. ¿Qué pasó? Entonces, el leo, como dice el juguito, le sale a la carne a usarla. ¿Es que, perdón? Es el jugo que le sale a la carne al momento de asarla. Ajá. Ok, perfecto, gracias. Sí, de hecho aquí si se fijan, los que han hecho carne asada, ¿sí? Normalmente lo que hacen con este tipo de cortes, que son cortes gruesos, normalmente lo que hacen es sellar la carne, ¿sí? Para evitar lo que es la pérdida de jugo, ¿sí? Ya obviamente ya por ejemplo cuando hacen bisteces normales, ¿sí? Lo que es la carne asada común y corriente, lo que se hace es que se dice que la carne solamente se voltea una sola vez, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que quede reseca, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también nosotros tenemos la mala costumbre de que cada que vamos a comprar los bisteces, ¿sí? El bistec de lo que quieran, de pollo, de res, de puerco, ¿sí? En el caso de los pescados, pues no aplica. Pero, por ejemplo, ay, dame 1 kilo de bistec. Ah, sí, les agarran el bistec, se lo cortan y luego van a aplanarlo. Y se los dejan, pero delgadititito, ¿sí? Y a la hora que lo guisan y todo, de todas maneras le dices, ay, cabrón, es un bistezote porque ocupa casi todo el plato, ¿sí? Pero pues le dieron una aplanadota. Entonces, el simple hecho de aplanarlo tanto, ¿sí? Hace que se pierda más fácilmente la humedad de esa carne. Entonces, al momento de nosotros comérnosla, vamos a notar que esa carne está un poco reseca, ¿sí? De hecho, hay veces que queda hasta dura, ¿sí? Entonces, cuando normalmente uno va a comprar los bisteces, o por lo menos es lo que yo hago, digo, ¿sabes qué? Dame el corte del bistec lo más delgado que puedas, ¿sí? Para que no me lo aplanes, ¿sí? Porque el simple hecho de aplanarlo, ¿sí? Les digo, lo que va a suceder es que van a perder líquido más rápidamente, van a perder la humedad y va a quedar más reseca esa carne, ¿sí? Entonces no tiene caso que se sirvan un bistezote del tamaño del plato, ¿sí? Si está muy reseco, ¿sí? Preferible un bistec que tenga, no sé qué les gusta, una cuarta parte o todavía hasta medio plato, ¿sí? Con un grosor más o menos que diga que no muy aplanado, pero que esté jugoso, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, por ese lado, hagan la prueba, chéquenlo cuando compren los bistecs o que vayan a hacer carne asada, chéquenlo y vean y ya luego me platican cómo les quedó la carne, ¿vale? ¿Alguna duda? No, profe, gracias por los consejos de cocina. De nada. Entonces nos vamos a la que sigue. Entonces aquí en este caso vamos a conocer o vamos a ver lo que son Normalmente hemos escuchado, es que es carne blanca. Ay, es que es carne roja. ¿A qué se va de ver esto de la carne roja, de la carne blanca? Va a depender de los miofilamentos, ¿sí? De su cantidad y de su densidad,
¿sí? Entonces aquí obviamente una carne blanca, como por ejemplo la de pollo o la de puerco, sus miofilamentos van a ser, ¿cómo les diré? Van a tener casi la misma cantidad que uno de carne, pero que una carne de res, pero su densidad va a ser más pequeña, ¿sí? Entonces no la vamos a ver totalmente roja, ¿sí? En cambio, un corte vacuno, un corte de bovino, ¿sí? Pues a la cantidad de miofilamentos va a ser alta y su densidad también va a ser alta. Por eso es que vamos a ver que la carne es color rojo, ¿sí? Ahora, normalmente ese color rojo o ese color rosado que tiene la carne blanca se debe a la miohemoglobina, ¿sí? Que queda atrapada, ¿sí? Al momento del sacrificio, ¿sí? Aquí en este caso no es sangre, ¿sí? No es sangre, porque normalmente vamos de nuevo a la cocina. Ustedes piden un corte de carne, ¿sí? Vamos a suponer que ¿sí? Y hay quien lo pide bien cocido, hay quien lo pide 3/4, hay quien lo pide término medio, ¿sí? Y ya de plano los que son muy salvajes, pues se lo tragan así crudo, ¿sí? Pero aquí en este caso lo que es término medio, lo que es término 3/4, se refiere a que sigue estando ahí la jugosidad, sigue estando ahí parte de esa miohemoglobina, ¿sí? Entonces muchas veces cuando lo están cortando, por ejemplo el término medio o el 3/4, ¿sí? Que se ve así el jugo que sale de entre la carne y todo eso, no es sangre, ¿sí? La gente tiene esa idea de que, ay, es que está casi cruda. No, eso es sangre lo que le está saliendo a la carne. No es sangre, porque si fuera sangre, desde el momento que están cortando el bistec crudo, ¿sí? Desde ese momento sería un sangrerío, pero cabrón, ¿sí? Y no sucede así. Simplemente son los remanentes de miohemoglobina que quedaron en el cuerpo, ¿sí? Y es lo que le da esa jugosidad a la carne. Por eso es lo que es el sellado. Por eso sellan los cortes de carne para evitar que se pierda ese jugo, ¿sí? Y no quede reseca la carne, ¿sale? Pero bueno, entonces regresando a los miofilamentos, ¿sí? En este caso los miofilamentos van a ser mayores en lo que es en el citoplasma o lo que es el sarcoplasma, ¿sí? De lo que es la fibra muscular, y va a ser capaz de almacenar mioglobina, lo que quedamos, lo que es el color rojo, ¿sí? Y en este caso les digo, lo que es la musculatura va a quedar un poco más blanca debido a la densidad, ¿sí? De esta misma, y por lo cual nos dice, si estuvieran vivos los animales, que hay mayor fatiga, ¿sí? Mientras que el tipo, en lo que es la blanca, mientras que lo que es en la roja, ¿sí? Como su cantidad de mioglobina es mucho mayor, entonces su capacidad de fatiga no va a ser tan rápida, ¿sí? ¿A qué vamos con eso? O sea, ¿qué tiene que ver eso con que la carne y esto y lo otro, y que si es blanca y que si es roja? Bueno, hagan de cuenta que la blanca es un puerco, ¿sí? Y la roja pues es una res, ¿no? Échenlos a correr a los dos, ¿sí? ¿Quién se cansa más rápido? Pues el puerco, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a la densidad, ¿sí? Tan pequeña que podemos decir de los miofilamentos que tiene, ¿sí? Entonces la mioglobina va a ser un poco más escasa y entonces va a llegar poco oxígeno mediante lo que es la sangre a ese músculo. Entonces la fatiga va a ser mucho más rápida, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. ¿No? Ninguna, Bueno, profe. ya les enseñé a ir al mercado, entonces ya saben cómo pedir su carne, ¿sí? No le quiten los gorditos, déjenselos para que agarre sabor la carne, ¿vale? Entonces nos vamos, en este caso, a la inervación, ¿sí? Pues todos los músculos van a estar inervados, ¿sí? Por lo que son parte del sistema motor y el sistema sensitivo,
¿sí? Y la inervación de esta se va a realizar mediante lo que son las uniones mionerviosas, ¿sí? Que son obviamente del sistema nervioso hacia lo que es el músculo, ¿sí? Y en este caso, lo que es el músculo y el nervio van a ser una unidad funcional, ¿sí? En la que cada fibra va a estar inervada por al menos un axón del sistema nervioso central, ¿vale? El sitio de contacto en este caso de ese axón se le va a conocer como la placa motora, donde se va a producir la propagación del neurotransmisor, que en este caso va a ser la acetilcolina, ¿sí? Entonces aquí tenemos en la imagen de la izquierda, tenemos lo que es el cerebro, ¿sí? Que va a tener su continuidad con lo que es la médula espinal, ¿sí? Entonces la médula espinal va a salir lo que es el nervio o neurona motora o motoneurona, en la cual el axón es el que va a viajar, ¿sí? Y ese axón se va a ramificar, por así decirlo, y se va a convertir en ese axón lo que va a hacer es que se va a, a irrigar a las fibras musculares. A ver, permítanme tantito, muchachos. Ya regresé. Entonces les digo, viene la motoneurona, el axón, y inerva lo que es la fibra muscular. Y en este caso, el lugar donde llega ese axón a unirse con la fibra muscular, si vemos en la otra imagen de la derecha, va a ser la placa, ¿sí? Va a ser la motoneurona, la placa y las fibras musculares. A todo ese conjunto le vamos a llamar unidad motora, ¿sí? Entonces va a llegar el impulso nervioso a ese punto y él se va a encargar de retransmitir toda esa energía eléctrica a todo lo que es esa fibra. ¿Para qué? Para que haya una contracción, ¿vale? Entonces, de ahí, en este caso, esa contracción es lo que nos va a permitir hasta cierto punto, ¿sí? Lo que son los reflejos, ¿sí? Entonces aquí les digo, vemos la imagen, ahí tenemos la neurona, la motoneurona, sus láminas, todo eso, ¿sí? Entonces les digo, en este caso el músculo va a presentar usos musculares, ¿sí? Que van a presentar terminaciones nerviosas sensitivas que van a tener la función de recepción de la sensibilidad profunda, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que vamos a ver, bueno, antes de... Estos usos transmiten también lo que es la información sobre lo que es el tono muscular, la percepción de los movimientos y los cambios de posición, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que esos usos musculares, ¿sí? Son los que nos van a permitir reaccionar a los estímulos ambientales. Aquí, por ejemplo, vemos una mano, ¿sí? Que va a tocar una vela, ¿sí? Entonces, al momento de sentir lo caliente del fuego de la vela, ¿sí? Se manda una información mediante lo que es la fibra sensitiva, ¿sí? Hacia lo que es la médula, y de ahí pues, al cerebro, y del cerebro manda la información por la médula hacia lo que es la fibra motora, ¿sí? Para decirle que retire la mano, ¿vale?
Igual aquí en este caso, todos esos usos musculares son los que nos van a permitir estar en determinada posición, ¿sí? Nos van a permitir caminar, nos van a permitir todo eso. ¿Por qué? Porque en este caso nos va a permitir percibir la dimensión, por así decirlo, de lo que nos rodea, ¿sí? No sé si se han fijado, por ejemplo, ustedes cuando están dormidos, ¿sí? Se duermen, no sé, boca arriba y despiertan boca abajo y con la cabeza ya por los pies, ¿sí? ¿En qué momento llegué yo hasta acá? Ah, bueno, lo que sucede es que mientras uno está dormido, ¿sí? De todas maneras el organismo sigue trabajando. ¿Sí? Entonces, los músculos se cansan de estar, por ejemplo, boca arriba, los músculos de la espalda se cansan de estar soportando todo el peso, entonces necesitan descansar, entonces se empiezan a mover mientras duermen, paz, paz, se empiezan a acomodar. Toda la noche se están moviendo, toda la noche se están acomodando, porque necesitamos que esos músculos descansen. Igual, cuando estamos despiertos, ¿sí? O independientemente estar despierto o no despierto, tenemos un tono muscular, ¿sí? Algunos lo tendrán mayor definido porque van al gimnasio, otros no lo tenemos tanto porque casi no se hace ejercicio, ¿sí? Pero al fin y al cabo tenemos determinado tono muscular y ese tono muscular, mediante lo que es la inervación, ¿sí? Nos permite estar derechos, ¿sí? Cuando caminamos, nos permite estar sentados derechos, ¿sí? X, Y cosa, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Y esto también se debe mediante lo que son las placas terminales, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, Profe, mande. le quería comentar, tenemos una reunión ahorita. Ah, ok. No sé si, o sea, quiera usted seguirle el miércoles o si nos dé chance o cómo le podemos hacer. Híjole, va a estar Sí, nos va cañón. un proyecto de consumes o te consume, una cosa así, creo que es obligatorio para todos los de primero. No, está bien. De todas maneras, los iba a dejar a las 12:30. Porque ya también tengo acá unas cosas que hacer. Entonces, a las 12:30 iba a dar por terminada la clase hoy. Entonces, no sé, ¿quieren que lo dejemos aquí o nos vamos hasta las 12:30? Hablen ahora, Pues peguen para ustedes siempre. digan, Pues yo digo que hasta aquí, ¿no? Sí, mejor de Sí, una profe, vez. porque la reunión del taller ya empezó y ya está ahorita, pues. Ah, no, entonces ya Estamos en las váyanse. dos al mismo tiempo. Sí, pues no tiene caso que estén con un ojo al gato y otro al garabato. Ya váyanse. Entonces Muchas aquí gracias, le profe. dejamos. ¿Sale? Nos Ok. vemos, pórtense bien.